¿Qué es el conservadurismo? 24 de septiembre de 2020, por Ryan McMaken. Nota del autor. Esta es una adaptación condensada y simplificada de un ensayo sobre el conservadurismo que escribí para la Enciclopedia del Pensamiento Político, editada por Gregory Claeys y publicada por Press en 2013. El conservadurismo es un grupo de ideologías políticas y sociales que promueve las instituciones sociales y políticas tradicionales, el gradualismo en la acción política y la oposición a los movimientos políticos y sociales radicales. Como movimiento intelectual y político internacional identificable, el conservadurismo se originó en la oposición a la Revolución Francesa, y en sus primeros años estuvo muy influido por el ensayo de Edmund Burke Reflexiones sobre la Revolución Francesa, publicado por primera vez en 1790. Después de la Revolución, el conservadurismo se extendió por gran parte de Europa Occidental y tuvo influencia en las ideologías de los principales diplomáticos e intelectuales del siglo XVI, incluidos Clemens von Metternich, Josep de Maistre y Juan Donoso Cortés. Durante los siglos XVI y XVI, el conservadurismo se caracterizó por la preferencia por el gobierno político de las élites y aristócratas establecidos y por la oposición al gobierno de las clases medias o las clases trabajadoras. En el siglo XVI, el conservadurismo comenzó a perder su particular apego a la aristocracia establecida, pero siguió promoviendo el gobierno de las élites naturales sin título. En todos los períodos históricos, los conservadores filosóficos han expresado su oposición a los movimientos de democracia de masas, temiendo que la democracia lleve a la dictadura. Las políticas específicas y los programas políticos favorecidos por los conservadores han variado significativamente entre las diferentes sociedades y han cambiado con el tiempo dependiendo de la naturaleza de las instituciones tradicionales de cada sociedad. El estatus tradicional del capitalismo o la monarquía o el catolicismo, por ejemplo, influye en gran medida en la naturaleza de la sociedad que el conservador busca preservar. Hoy en día, el conservadurismo se asocia con numerosos partidos políticos de centro, derecha y de derecha, en toda Europa y en los países anglófonos, incluyendo los Estados Unidos, Canadá y Australia. Sin embargo, el grado en que el conservadurismo ideológico influye en los programas políticos de esos partidos es objeto de controversia, ya que los partidos y movimientos políticos modernos asociados con el conservadurismo, a menudo abarcan componentes ideológicos en conflicto con el conservadurismo tradicional, como la economía liberal y la democracia de masas. Reacción contra las revoluciones en Europa. La Revolución Francesa y la subsiguiente destrucción del poder eclesiástico y real en Francia, seguida del reinado del terror, fue una fuente de consternación generalizada entre los aristócratas y las élites tanto en Europa como en los Estados Unidos. Incluso antes del terror, Burke respondió a las primeras etapas de la revolución con sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, que condenaron la revolución por considerar que desarraigaba la mayoría de las instituciones francesas tradicionales y se basaba en afirmaciones excesivamente teóricas. Burke había apoyado anteriormente la revolución estadounidense con el argumento de que los estadounidenses estaban tratando de preservar los derechos tradicionales y un modo de vida establecido contra la interferencia de la corona británica. En opinión de Burke, la Revolución Francesa, a diferencia de la Revolución estadounidense moderada, era radical y desarraigada. La descristianización de Francia durante la Revolución, unida a la destrucción de la clase dirigente aristocrática establecida, alarmaron a otros intelectuales de la aristocracia de toda Europa en los decenios siguientes. Josep de Maistre, un aristócrata de Piamonte, Cerdeña, pidió la restauración de la monarquía borbónica, después de la guerra, y encarnó el credo conservador de trono y altar que Maistre consideraba esencial para mantener una sociedad justa y duradera. A diferencia de Burke, que promovía las libertades individuales y la descentralización del poder político junto con la libertad religiosa, Maistre era dogmático en su apoyo a la monarquía y a las instituciones religiosas tradicionales, llegando incluso a declarar que los ciudadanos debían respetar e incluso amar a un gobernante despótico. Según Maistre, cuando se enfrentaba a un príncipe severo y sospechoso, no hay mejor camino que la resignación y el respeto, incluso diría que el amor, pues desde que partimos de la suposición de que el amo existe y que debemos servirle absolutamente, no es mejor servirle, sea cual sea su naturaleza, con amor que sin él.
Los teóricos europeos posteriores, como Juan Donoso Cortés, que apoyó la monarquía constitucional contra los liberales y socialistas de España, fueron influenciados por Maistre directa o indirectamente. Clemens von Metternich, que en décadas posteriores, se convertiría, quizás injustamente, en un símbolo de la reacción de la derecha, para la izquierda europea, durante el siglo XVI, rechazó las tensiones más autoritarias y reaccionarias del conservadurismo que se encontraban entre los discípulos de Maistre, y abrazó una doctrina de estabilidad, a través de la paz y el progreso económico, y una versión menos autoritaria de la doctrina del trono y el altar. Metternich, que se refería a sí mismo como socialista conservador, instó a la formación de un sistema parlamentario limitado en Austria y recomendó aumentos en el autogobierno local, siempre que tales reformas no condujeran a cambios revolucionarios. Las revoluciones liberales y socialistas de mediados del siglo XVI continuaron estimulando a los conservadores hacia la acción política y la argumentación filosófica contra los excesos percibidos de la democracia, el capitalismo y las revoluciones que se estaban extendiendo por toda Europa. El Syllabus of Errors, un documento papal publicado por el Papa Pío X en 1864, representó una importante victoria internacional para el conservadurismo de línea dura de Maistre y Cortés, y en menor medida, para el conservadurismo menos autoritario de la escuela de Metternich. El documento condenaba el liberalismo, el socialismo, el comunismo y algunas formas de racionalismo, y negaba que el romano pontífice puede y debe reconciliarse y aceptar el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. Las cepas continentales de conservadurismo, más tipificadas por las obras de Maistre, Cortés, Metternich y Friedrich von Gentz, fueron significativas en el desarrollo político europeo, pero en los siglos posteriores a la Revolución Francesa, la marca de conservadurismo comprometedor y no ideológico de Burke ha demostrado ser la forma más influyente y extendida de conservadurismo. Esto es especialmente cierto en el mundo de habla inglesa. Las principales características del conservadurismo, que eran generales en la mayoría de las escuelas de conservadurismo antes de la Segunda Guerra Mundial, incluyen la oposición a la democracia de masas, el apoyo a las instituciones religiosas, la preferencia por el gobierno de los aristócratas o de una élite natural y la aversión a las teorías de gobierno que no se basan en la experiencia establecida. El conservadurismo continuó siendo una ideología influyente entre las élites establecidas en Europa durante el siglo XVI. Al Congreso de Viena, presidido por el propio Metternich, siguió casi un siglo sin guerras a gran escala en Europa, lo que contribuyó a la estabilidad de los regímenes conservadores, entonces vigentes, y les permitió resistir las numerosas revoluciones liberales y socialistas de mediados del siglo XVI. El éxito de los regímenes democráticos y socialistas laicos tras el final de la Primera Guerra Mundial puso fin al dominio conservador en Europa. Nacionalismo e internacionalismo. El grado en que el nacionalismo se ha asociado con el conservadurismo ha variado de vez en cuando y de un lugar a otro. Inicialmente, el conservadurismo, estrechamente asociado con el cristianismo, en la mayoría de los casos, fue enfáticamente internacionalista dada la naturaleza del cristianismo, especialmente el catolicismo. Burke apoyó el nacionalismo suave como un valor entre muchos en sus escritos, pero negó que el amor a la patria debería eclipsar otros valores. Metternich, como agente de Austria, una sociedad de mezcla de etnias y religiones, era naturalmente internacionalista en su pensamiento, como fue evidente en sus contribuciones en el Congreso de Viena. Maistre, como monárquico católico, apoyó las instituciones católicas internacionales como esenciales para el mantenimiento de una sociedad justa. El cosmopolitismo aristocrático fue un componente central del pensamiento de numerosos conservadores después de la Revolución Francesa. Sin embargo, en lo que Bierek llama la gran reversión en el pensamiento conservador, los teóricos conservadores pasaron de internacionalistas a nacionalistas a medida que avanzaba el siglo XVI, y la preponderancia del pensamiento conservador se desplazó hacia las teorías nacionalistas después de 1870 en Europa II. Originalmente asociado con las clases medias y con grupos radicalmente opuestos a los estados internacionales como Austria, el nacionalismo fue posteriormente invocado por los liberales y los socialistas en diversas circunstancias,
para reforzar el apoyo a una variedad de movimientos de masas. Los conservadores rechazaron inicialmente estos movimientos nacionalistas, pero en la segunda mitad del siglo XX, el nacionalismo fue empleado por estadistas conservadores como Otto von Bismarck como medio para mantener el statu quo de los príncipes de Prusia y los estados vecinos, mientras que el vehemente nacionalismo filosófico de Maurice Barrès en Francia afirmaba la existencia de un alma nacional colectiva que, según él, desautorizaba el apoyo conservador al individualismo y al internacionalismo. En el siglo XX, el nacionalismo, apoyado por Bismarck y Barrès, fue utilizado por los fascistas, en sus esfuerzos, por denunciar la democracia y apoyar los supuestos racistas de superioridad nacional. Sin embargo, el conservadurismo difiere fundamentalmente del fascismo en que el conservadurismo se opone a los movimientos de masas y al radicalismo. El conservador suizo Jacob Burckhardt, por ejemplo, predijo que los movimientos de masas antiaristocráticos de finales del siglo XX darían lugar a un autoritarismo militarista aterrador y griega, en particular, los aristócratas católicos alemanes como el obispo Clemens von Galen y Klaus von Stauffenberg, fueron figuras centrales, dentro de los pocos movimientos de resistencia sostenidos durante el régimen nazi en Alemania. Aunque los excesos de los regímenes fascistas de la década de los 40 desacreditaron el nacionalismo sin trabas de los años anteriores, los partidos políticos conservadores de todo el mundo han tendido a asociarse con el nacionalismo desde 1945. El movimiento conservador de los Estados Unidos, por ejemplo, ha apoyado tradicionalmente programas nacionalistas como las medidas anti-inmigración y una política exterior agresiva. En Europa, el Partido Conservador del Reino Unido se asocia con el euroescepticismo, aunque el partido está dividido en el tema. Los partidos nacionalistas de Europa, como el Frente Nacional de Francia y el Partido para la Libertad de los Países Bajos, tienden a oponerse a una mayor integración en la Unión Europea por motivos nacionalistas, al tiempo que apoyan las restricciones a la inmigración y los esfuerzos por reforzar la identidad nacional. Relación con el liberalismo y el capitalismo. Aunque numerosos partidos políticos de centro, derecha y conservadores se asocian con el apoyo al capitalismo en el siglo XX, los conservadores se opusieron en general al capitalismo y a la filosofía de laissez-faire, asociada al liberalismo durante el siglo XX. Un ejemplo estadounidense es el aristócrata proselitista George Fitzhugh, un virginiano que comparó la esclavitud legal del sur favorablemente con los horrores afirmados del capitalismo industrial del norte. El historiador Ralph Raico ha observado que el liberalismo clásico estaba estrechamente asociado a las clases medias del siglo XX, que a su vez estaban asociadas con el laissez-faire y la industrialización. Los conservadores en Europa se opusieron a las clases medias como las fuerzas del liberalismo y la revolución. El conservador británico Samuel Taylor Coleridge fue inflexible en su oposición a los capitalistas de clase media representados más completamente por los liberales de Manchester de mediados del siglo XX. En respuesta a la ley de reforma de 1832, que permitía a las clases medias votar en las elecciones parlamentarias, Coleridge declaró: "Has despojado a la nobleza y al verdadero patriotismo de la nación, has agitado y exasperado a la muchedumbre y has puesto el equilibrio del poder político en manos de esa clase, que, en todos los países y en todas las épocas, ha sido, es y será la menos patriótica y la menos conservadora de todas". Los conservadores acusaron a los capitalistas de clase media de valorar el beneficio económico por encima de todo y por lo tanto de degenerar en materialismo. Maistre condenó específicamente a los economistas, con lo que se refería a los economistas liberales, y Metternich señaló a las clases medias como las más susceptibles a las teorías erróneas de gobierno. Bismarck se opuso a lo que llamó las bolsas de dinero de Manchester por su insistencia en el libre comercio. 3. Sin embargo, contrariamente a la oposición doctrinaria de Coleridge a los capitalistas, en el siglo XX muchos conservadores aceptaron al capitalismo y a las clases medias como actores aceptables dentro de los asuntos públicos. Desde la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en toda la anglosfera, el capitalismo y las clases medias están estrechamente asociados con el conservadurismo, con numerosos partidos políticos de centro, derecha,
que se adhieren al liberalismo económico junto con elementos tradicionalmente conservadores como el apoyo a las instituciones religiosas cristianas. Los Estados Unidos, al carecer de una aristocracia indígena, históricamente ha producido pocos teóricos conservadores opuestos a las clases medias y al capitalismo. A la manera típica de Burke, el conservadurismo, que una vez consideró la industrialización y el poder político de la clase media como innovaciones revolucionarias, acabó adoptando estos elementos como tradicionales una vez que se habían establecido firmemente en la sociedad, y por lo tanto ya no eran revolucionarios, a principios del siglo XX. El abrazo conservador del capitalismo ilustra la voluntad del conservadurismo burgués de adoptar instituciones e ideologías que antes se consideraban anatema. Esta apertura a los aspectos del liberalismo no ha llevado a la reciprocidad de todos los liberales. El liberal de Laissez-faire, Friedrich von Hayek, en su ensayo We Am Not a Conservative, acusa a los conservadores de reaccionar simplemente a otras ideologías y en consecuencia, de abrazar componentes del liberalismo y el socialismo por falta de cualquier programa ideológico positivo. El conservadurismo en los Estados Unidos. El hecho de que el conservadurismo tenga o no una tradición nativa de los Estados Unidos es un asunto discutible, dado que los Estados Unidos carecen de ideologías influyentes que apoyen la aristocracia o la monarquía con título, y poseen clases dirigentes que son históricamente burguesas y capitalistas por naturaleza. Muchos observadores de la política estadounidense, como Louis Arts, han llegado a la conclusión de que las tradiciones ideológicas estadounidenses son predominantemente liberales. La ideología que se conoce como conservadurismo en Estados Unidos es, por lo tanto, una variedad de liberalismo. El conservador estadounidense Russell Kirk, por otra parte, sostiene que John Adams y los federalistas de la América del siglo XX eran conservadores por diversas razones. Específicamente, sospechaban de la democracia y solo buscaban preservar los derechos políticos ingleses que se habían establecido después de la Guerra Civil Inglesa. 4. La Revolución Americana, según Kirk y Viereck, fue conservadora y se llevó a cabo para preservar un modo de vida existente, en lugar de afirmar nuevos derechos políticos. Sin embargo, el liberal de Laissez-faire, Murray Rothbard, refuta esta interpretación y afirma que la guerra en sí misma, la eliminación de los lealistas, después de la guerra, y las subsiguientes reformas agrarias, fueron todas de naturaleza revolucionaria. Los teóricos sureños posteriores, como George Fitzhugh y John Centésimo Calhoun, que defendieron una cuasi aristocracia terrateniente sureña como componente esencial de la civilización estadounidense, parecen ser identificados más fácil y adecuadamente como conservadores. El movimiento político conocido como el Movimiento Conservador de los Estados Unidos está en gran medida arraigado en el liberalismo del siglo XX, aunque se encuentran elementos de conservadurismo tradicional dentro del movimiento, especialmente en el pensamiento de Kirk y los conservadores tradicionales. Sin embargo, el movimiento conservador anterior a la Segunda Guerra Mundial se originó en la oposición a la socialdemocracia de la administración Roosevelt durante la Gran Depresión, y se caracterizó por el laissez-faire, lo que hoy se denomina libertarismo más que con lo que entonces se conocía en los Estados Unidos como conservadurismo. La palabra conservador había sido utilizada por los críticos de izquierda de los grupos de oposición libertarios, para caracterizarlos como reaccionarios y antiliberales. Solo en la década de los 50 algunos de esos mismos grupos de oposición adoptaron afirmativamente el término conservador, con la objeción de los libertarios. Escribiendo en 1961, Ronald Amowi negó la conexión entre las ideologías del laissez-faire americano y el conservadurismo. Según Amowi y otros libertarios de la época, el nuevo conservadurismo de estilo europeo, apoyado por Kirk y otros tradicionalistas era el conservadurismo no de la heroica banda de libertarios que fundaron la derecha anti y New Deal, sino el conservadurismo tradicional que siempre ha sido enemigo del verdadero liberalismo, el conservadurismo del Egipto faraónico, de la Europa medieval, de Metternich y el zar, de Jaime y la Inquisición, y de Luis XVI, y del potro, el pulgar, el látigo y el pelotón de fusilamiento. 5. A pesar de estas objeciones, el movimiento conservador de los Estados Unidos ha estado estrechamente asociado a la ideología de laissez-faire desde la década de los 50, combinando elementos de anticomunismo, nacionalismo,
laissez-faire y tradicionalismo social. El movimiento conservador en los Estados Unidos ha sido influyente durante mucho tiempo, dentro del Partido Republicano de centro-derecha, en los Estados Unidos. El conservadurismo contemporáneo. Muchos observadores consideran la década de los 80 como el punto culminante de la política conservadora en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial debido a la victoria electoral del Partido Conservador en el Reino Unido bajo la dirección de Margaret Thatcher en 1979, y la elección de Ronald Reagan en los Estados Unidos en 1980. Como muchos movimientos políticos conservadores de finales del siglo XX, los programas de Reagan y Thatcher se caracterizaron por una mezcla de liberalismo económico, nacionalismo, anticomunismo y tradicionalismo social. Los amplios esfuerzos de privatización realizados por Thatcher se deben más a la ideología liberal del laissez-faire que al conservadurismo británico, lo que ha llevado a algunos observadores de Thatcher a tildarla de radical en lugar de conservadora. El supuesto liberalismo económico de Ronald Reagan también va en contra de la etiqueta de conservadora, pero tanto Thatcher como Reagan, su anticomunismo pro-occidental, su nacionalismo y sus asociaciones con la moral tradicional, marcan su permanencia como conservadora. Hoy en día, a pesar de las opiniones de la mayoría de los teóricos conservadores del siglo XX, el conservadurismo está mucho más estrechamente asociado en el ámbito político con los partidos populistas de derecha que con el conservadurismo burgués o la oposición aristocrática a la democracia de masas. En Europa, el Partido Popular Danés, el Partido para la Libertad de los Países Bajos y el Frente Nacional de Francia son considerados a menudo como conservadores y populistas. Estos partidos de derecha tienden a oponerse a la inmigración, a apoyar la moral tradicional y en algunos casos, a apoyar explícitamente las alianzas entre la Iglesia y el Estado, como en el caso del apoyo del Partido Popular Danés a la Iglesia de Dinamarca. Sin embargo, el nacionalismo de línea dura de muchos grupos modernos de derecha y sus llamamientos al apoyo democrático de masas separan a muchos partidos de derecha de los últimos decenios del conservadurismo histórico e incluso de los partidarios contemporáneos del conservadurismo de estilo burkinabé. Los teóricos y políticos ampliamente conocidos que pueden considerarse históricamente ortodoxos en su conservadurismo, han sido raros en las últimas décadas, aunque dos aristócratas austriacos merecen ser mencionados. En ambos casos, la fuerte influencia del liberalismo en el conservadurismo europeo es evidente. El noble austriaco Erich von Quenelt-Levdin se describió a sí mismo como un conservador archiliberal, y se opuso a la democratización, a los movimientos de masas, al fascismo y al totalitarismo. Quenelt-Levdin es notable por afirmar en una variedad de trabajos académicos que si los regímenes conservadores de Europa hubieran sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, Europa habría evitado el totalitarismo de los años 30 y 40. Al mismo tiempo, aceptó numerosos principios del liberalismo, incluidos los derechos naturales y los beneficios de laissez-faire, y fue columnista de publicaciones del movimiento conservador estadounidense. Del mismo modo, Otto von Habsburg, en un momento dado heredero del trono de Austria, era un conservador, un estrecho colaborador del economista liberal laissez-faire Ludwig von Mises y miembro de la Sociedad Liberal Mont Pelerin. Conservador internacionalista, opositor al nazismo y uno de los primeros defensores de la integración europea, Habsburgo fue miembro del Parlamento Europeo durante las décadas de los 80 y 90, opositor al comunismo y partidario de lo que consideraba la civilización europea tradicional. Extraído de